Hola, ¿qué tal? Acaba de terminar el partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. El equipo del Cholo se lleva una victoria importantísima por 0-2 en el campo del Barça. Y bueno, un resultado sorprendente para lo que nos esperamos, ¿no? Voy a analizar lo que ha sido el partido, las polémicas que ha habido bastantes y bueno, hablar un poquito de las chances, ¿no?, que tiene el Barça para poder pasar en el juego de la semana que entra en el Metropolitano. Pero antes de eso, pues les quiero agradecer a los que han estado viendo mis videos en los últimos días y les voy a pedir que se suscriban a mi canal si no lo han hecho. Me estarán haciendo un gran favor. Acabo de pasar los 500 suscriptores, parece que no son muchos, pero para mí es muy importante, así que bueno, espero que te guste el video y adelante suscribirte, ¿no? Y a ver, pues regresando a lo que ha sido el partido fue un poquito lo que esperábamos, ¿no? A pesar de que el Barça jugó con 10 jugadores, pues prácticamente la mayoría del partido, ¿no? Por esa expulsión a Cubarsí, que por cierto, antes de todo, yo sé que hay mucha polémica, ¿no? Pero pues antes de nada, quiero decir que para mí pues es roja justa. Ya las otras jugadas pues sí, quizás son un poquito más interpretadas, pero me parece que la jugada de Cubarsí pues es una roja clara, y a partir de aquí pues el Atlético se sintió bastante más cómodo, ¿no? El Barça estaba haciendo un buen partido, creo que hasta el momento, un Atlético aguantando, el Barça intentando atacando mucho con Rashford, por cierto, con Lamine Yamal, que ha hecho un partidazo, nos ha dejado muchos detalles muy buenos. Pero bueno, esa expulsión pues claro que te trastoca todos los planes, ¿no? Y toda la mala suerte, ¿no? Que en la jugada de la roja pues mete ese golazo de falta a Julián, que la verdad que le hacía mucha falta meter un gol en un partido así de importante, ¿no? Para callar un poquito las críticas, el run nunca había, y al Cholo pues que ya pasando esto pues le salía muy bien su apuesta, ¿no? De meter a Griezmann y a Julián en el ataque el día de hoy, dejando a Zorro en el banquillo, que luego entró y metió el segundo gol del Atlético. A ver, el partido pues el Barça hasta ese momento yo creo que lo había controlado bastante bien, teniendo mucha pelota. El Atlético se animó, el Atlético yo lo miré más valiente de lo que me esperaba, sabiendo que es una eliminatoria a 2 partidos. Yo creo que el Cholo no quería que le pasara lo que a veces le ocurre con el Barça, que pues lo va hundiendo, que le mete gol muy pronto, y pues ahí el Atlético batalla bastante, ¿no? Ya con un marcador en contra, sí que es muy complicado controlar a este Barça, ¿no? Y más en una eliminatoria de que aquí pues tienes que ganar para poder avanzar. Se decidió el Cholo hoy a salir con Llorente acompañando a Coque en el centro del campo, un centro del campo pues muy rocoso, con un Coque que es cierto que bueno, maneja un poquito más la pelota que Llorente, pero básicamente pues el Cholo metió este centro del campo para aguantar, para las ayudas a los laterales, que dejó a morir en el lateral derecho, por cierto, el día de hoy. Luego bueno, tuvo ese inconveniente con Janko, que se lo lesionó también muy pronto en el partido. El Barça comenzó a tener un poquito más de control justo antes de esa expulsión, ¿no? Porque bueno, en el centro del campo se decidió Flick con Eric, con Pedri y con Olmo en el lugar de Fermín, que sabemos que está en el mejor momento, pero creo que tuvo un problema, un golpe, ¿no?, en la cabeza unas horas antes, y bueno, por eso decide Flick por Olmo, que hizo un buen partido, Olmo aguantó bien, yo creo que fue muy importante para el Barça para poder retener un poquito más la pelota en los momentos difíciles, cuando el Atlético se quedó con uno más. Así que bueno, fue sin saberlo Flick, pero pues ayudó bastante el equipo a esta decisión. Luego ya entró también Fermín, que le dio mucha energía. También en la segunda parte entró Gavi. Era muy importante, ¿no?, tener jugadores que apretaran mucho, que recuperaran la posición, que presionaran mucho el Atlético, porque el Barça, a pesar de estar con uno menos, hay que decir que ha hecho un gran partido. No lo había dicho pero yo creo que el Barça ha hecho un gran partido, ha hecho lo que ha podido, pero bueno, a estos niveles, con jugadores como los que tiene el Atlético, era muy complicado sacar el resultado. No ha estado fino en los últimos metros Lamine Yamal, que ha dejado detalles muy buenos. El mismo Rashford, que ha tenido ocasiones de gol, pero al final Musso también ha estado muy bien, el portero Atlético, que por cierto tuvo una jugada polémica, no, ya agarrando la pelota. A ver, es que el Barça, pues claro, ¿no?, ahora después de que le expulsan a un jugador, pues cualquier cosa le va a molestar bastante, pero siendo sinceros, tanto la segunda Coque que pedían como esa jugada de Musso, pues la verdad que son jugadas muy interpretables, no son muy claras, no es un robo como ellos quieren hacerlo ver, y al final pues no creo que hayan cambiado el signo del partido, que es un partido en el cual el Atlético lo ha hecho bastante bien. Y el Atlético por su parte pues que ha hecho un partido inteligente, ha aguantado también como ha podido, que el Barça tuvo bastante balón en el segundo tiempo a pesar de estar con uno menos, y el Cholo pues estará muy contento con este resultado, no, yo creo que inesperado. El Atlético posiblemente buscaba un empate, salió con un empate del Camp Nou y sale con una victoria por 2 goles, que pues le acerca bastante a esas semifinales a las cuales hace mucho que no juega, yo creo que 9 años, así lo digo de memoria, ¿no? Gran partido de Griezmann, gran partido de Julián, que mete ese golazo. Los defensas muy bien, con un Llorente muy sólido en el centro del campo, dando mucho oxígeno al equipo, y con un Musso excepcional también, ¿no?, que además tuvo varias jugadas, quizá no tan claras, pero sí que hizo alguna tajada importante. Así que bueno, el Atlético muy cerca de las semifinales. Antes de cerrar el video les voy a dar las alineaciones de ambos equipos para explicarles un poquito cómo es todo cada jugador.
el Barça, que ha salido con Joan García en la portería. Bueno, en los goles yo creo que no ha podido hacer nada, y luego ya el Atlético, más allá de eso, no tuvo tampoco tantas oportunidades de gol claras. Koundé y Cancelo los laterales, sigue Cancelo jugando muy bien, luego terminó muy cansado siendo sustituido ya en los minutos finales. Koundé también, buen partido de Koundé, aguantando por ese lado, ¿no? Por ese lado izquierdo, donde tuvo un Lookman que estuvo más flojo. Cubarsí y Gerard Martín en la central. Bueno, Cubarsí con esa expulsión se la jugó en esa jugada en donde es expulsado, y bueno, me parece que expulsión clara. Cubarsí choca con el jugador del Atlético siendo último hombre, es una imprudencia, y bueno, se va expulsado. Eric y Pedri en el centro del campo con Dani Olmo por delante de ellos, buen partido. Bueno, Pedri tuvo que ser sustituido lógicamente después de la roja. Eric pasó a ser central, y ahí el Barça yo creo que aguantó bastante bien, ¿no? Con un Eric que se adelantaba para fungir un poquito de centrocampista, retrocedía para ser central, haciendo así que al Barça no se notara tanto esa falta de un jugador. Lamine Rashford en los costados, buen partido de los dos, pero sobre todo un Lamine Yamal que sobresalió el día de hoy con algunos detalles impresionantes, ¿no? También el otro día en Liga tuvo un partido bastante vistoso, y bueno, el día de hoy no ha sido suficiente para su equipo, ¿no? Y Lewandowski arriba, que también tuvo que ser sustituido, ¿no? Tuvo que ser sacrificado después de la roja de Cubarsí. Luego ya, bueno, Flick tuvo que hacer muchos cambios, metió a Valde ya en los minutos finales, metió sobre todo a Gavi y a Fermín para darle intensidad al equipo, metió a Ferran y a Araujo también en los minutos, también ya casi para cerrar el partido, y bueno, sobre todo para dar aire al equipo que estaba muy cansado, ¿no? El Atleti salió con Musso en la portería, que ha sido lo mejor el día de hoy, con Nahuel Molina y Ruggeri en los laterales. Bueno, Ruggeri que sufrió bastante con Lamine Yamal ahí. Es cierto que tanto Koke como Janko se acercaron mucho a ayudar, luego Pubil que entró. Pero bueno, Lamine Yamal hoy fue incontenible para el pobre Ruggeri, que le tocó ver con la más fea el día de hoy. Como les decía, Janko y Lenormand en la central. Buen partido de Lenormand. Janko tuvo que salir muy pronto en el partido por unas molestias. Nahuel en el lado derecho, que me parece que hizo mejor partido de lo que nos podíamos esperar. Centro del campo para Koke y Llorente en el medio centro. Bueno, Koke también tuvo que ser sustituido, se cargó con amarilla, no va a poder jugar el partido de vuelta, curiosamente igual que Tchouaméni, ¿no? Los mediocentros titulares de los equipos de Madrid. Simeone y Lookman en los costados. Simeone salía muy cansado también, Lookman lo tuvieron que cambiar por Baena, Lookman que no estuvo especialmente bien el día de hoy, y arriba con Julián y con Griezmann, ¿no? Que bueno, Julián con ese golazo de falta, Griezmann salió sustituido muy cansado también, el Cholo le dio la titularidad, ¿no? Después de esa rueda de prensa muy emotiva de ayer, y el día de hoy pues yo creo que Griezmann contesta bastante bien, porque cuando el Atlético tuvo mala pelota, Griezmann fue el que tuvo mucho que ver ahí. Luego ya Simeone, pues lógicamente con los cambios que hizo, metió a Zorlo, que anotó el gol, metió a Baena un rato, que también yo me esperaba un poquito más de él, lo metió para tener más balón y no lo consiguió. Entró Almada, entró Pubil por la lesión de Janko, y también entró Nico González, también ya para refrescar el equipo un poquito, porque el Barça por muchos momentos sí que acechaba con cierto peligro al Atlético, y esto han sido los 11 de ambos equipos. La vuelta se va a jugar el próximo martes en el estadio del Atlético, y la verdad que lo tiene muy bien. Hasta el siguiente.